Un cordial saludo para todos los estudiantes de los grados novenos. En esta semana vamos a seguir con el estudio de las materias primas y los recursos naturales. La semana pasada nos correspondió el estudio de los recursos naturales y su clasificación. Habíamos visto que se clasifican en no renovables y en renovables. Podemos hablar de los recursos no renovables como por ejemplo los recursos energéticos y algunos recursos no energéticos. De la misma manera, los renovables hay recursos energéticos y recursos no energéticos. Esto mirando una sola clasificación y es en cuanto a la energía se refiere. Por ejemplo, los recursos no renovables, que son energéticos, se pueden clasificar de estas dos maneras: como recurso combustible fósil y minerales radioactivos, y los no energéticos como los minerales y las rocas. Y los recursos renovables energéticos está la energía solar, la geotérmica, la hidráulica, la energía eólica, la mareomotriz y la biomasa, que pues ya en sus investigaciones y consultas debieron haber encontrado. Y los renovables no energéticos están el aire, el agua, los suelos fértiles, las plantas, los animales y el paisaje que nos permite observar, disfrutar. Los recursos naturales, como ya lo hemos visto, que pueden ser renovables y no renovables, había que hacer una consulta un poco más amplia fuera de lo que el material que se daba para la clase, de tal manera que les permitiría definir que los renovables son los que permiten su regeneración, es decir, después de gastarse podemos hacer más, porque hay dos situaciones: hay cantidades suficientes y porque se usan adecuadamente. Los recursos renovables son indispensables para la supervivencia de todos los seres vivos que compartimos el planeta. Esos recursos son plantas, animales, agua, suelo. En cambio, si nos vamos por el lado de los no renovables, pues evidentemente al contrario de los renovables son los que carecen de posibilidades de regeneración y necesitan demasiados años, miles de años para que se puedan producir, tales como el petróleo, los minerales, el gas. Se refiere fundamentalmente al gas natural. Esto implica que su uso debe ser controlado, porque pueden llegar a agotarse. Sin embargo, hay, como en este mapa conceptual que les estoy mostrando, hay una tercera clasificación, y son los inagotables. Fuera de que son renovables o no renovables, hay una tercera clasificación que debieron haber encontrado en sus consultas, que se llaman los inagotables. ¿Cuáles son esos que son inagotables? Son recursos como el viento, la luz solar, las olas del mar. ¿Por qué? Porque jamás van a dejar de estar. El viento va a estar, el aire es posible que se fastidie o lo fastidie el ser humano, pero el viento seguirá moviéndose con ese aire como esté. Lo mismo la luz solar, tiene miles de millones de años todavía de vida solar. Se dice que nuestro Sol es una estrella que está joven relativamente, y las olas del mar seguirán moviéndose de forma infinita. Entonces, esta tercera clasificación de inagotables, que no se acaban, así lo utilicemos y lo utilicemos. Hay que tener en cuenta que los recursos naturales se pueden caracterizar en escasos también y en dependientes. Los escasos porque no están presentes en cualquier espacio geográfico ni en abundancia, muchos de ellos son finitos. Y los dependientes porque hay más que nunca
recursos naturales dependerán del correcto uso que le demos. Entonces, en este sentido, el estudio de los recursos naturales lo debía haber llevado a usted a la conclusión sobre el cuidado que tenemos que tener de ellos y por lo tanto haber llegado a la conclusión de que se deben conservar los recursos naturales. Primero, se debe considerar un sistema de medidas sociales, socioeconómicas, técnico-productivas, dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales. Y por otro lado, se debe hacer mediante la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en vía de extinción, como sucede con muchas de las especies con las que nos hemos dado cuenta que han empezado a dejar de existir. Así como también la defensa del medio ante la contaminación y la degradación. Esta tarea la tuvieron que haber entregado el sábado pasado. Aún están a tiempo de entregarla en el lunes hasta el mediodía, pero ya no con la bonificación completa. En 9.1 todavía faltan muchos estudiantes, estos que estoy señalando acá es la cantidad que faltan. En 9.2, en 9.3, es como el grupo más cumplido en esto. 9.4 faltan muchísimos y de 9.5. Entonces los invito a que realicen su tarea. Recuerden que después de la publicación del video de clase ya pierde un poco más de sentido el hecho de que no haya entregado el trabajo porque le ha quedado un poco más fácil hacerlo después de esta explicación. En este momento entonces nos debemos encontrar con la capacidad de poder identificar materias primas, diferenciarlas como recursos naturales y clasificarlas de esa manera. Vamos a seguir llamándolas MP, materias primas. Esta semana entonces se trata de que apliquemos eso que hemos estudiado de recursos naturales y de materias primas en la realidad. Entonces se trata de lo siguiente. Vienen dos videos en los que nos permiten ver directamente, por ejemplo en uno, cómo se hace un pupitre escolar. El objetivo es identificar todas las materias primas que vemos mientras que construían el mobiliario escolar o los pupitres. En este caso, este sería uno de los primeros ejemplos. Hay que darse cuenta que no todas las veces existe la posibilidad de identificar visiblemente el producto natural que se utilizó o la materia prima a la que nos estamos refiriendo. En el primer video es un video bastante sencillo, muy sencillo, dirigido a niños. Nos sirve porque nos dan ejemplos de lo que están hechos algunos elementos que nos rodean cotidianamente en nuestra casa o de los que contamos como recursos para la vida normal de todas las personas que habitamos el planeta. Entonces se habla de la madera, habla de, por ejemplo acá habla de la madera, habla del vidrio, somos otro elemento que tiene, habla de las telas, las lanas, como recursos naturales, habla también de el hierro, etcétera. Entonces el video nos da varios elementos en los que nos dice los materiales de los que están hechos algunos objetos, pero nuestro estudio debe ser de mayor profundidad y de mayor investigación. El otro video se trata sobre el mobiliario escolar de una empresa. Este es un video promocional de una empresa que se especializa en la construcción de pupitres que están para colegios, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que ellos lo quieran convertir. Entonces la empresa es mexicana y nos muestra acá en este video el proceso que ellos siguen para la construcción de los pupitres. Que nos van dando el paso a paso de la fábrica con el objeto de que pues, se pueda confiar en mandar a hacerlas allí y empiezan a mostrarnos qué elementos utilizan, por ejemplo en este caso tubo
metálico, resina. Entonces se trata de que nosotros miremos el video y saquemos la lista de qué materiales se utilizaron. No interesan las herramientas, en este caso hay una herramienta, pero él está cortando tubos. Entonces vamos mirando qué elementos va utilizando él para este caso. Bueno, ya les comenté, acá vieron que había una lámina, mírela, entonces una lámina de acero, etcétera, está colocando remaches, entonces también se trata de remaches. Es posible que no identifiquemos todo, ¿no? Por ejemplo, el color de los tubos. Hacer el listado viendo este video de las materias primas que se utilizan para hacer un pupitre en él. Y después, acá colocan en el número 1 el pupitre, hacen una selección de las materias primas que se utilizan, colocan acá una pequeña definición de diccionario, la primera que muestra Google, y lo importante acá es la disposición final del residuo. Entonces vamos a utilizar las 3 R's. ¿Cuál de las 3 R's sería la disposición final de este residuo? Si es reducir, si es reciclar, si es reusar. Solamente coloca, es una de esas 3 palabras que sería como la disposición final. Y si ninguna de las 3, entonces ya saben que es desecho sólido, como se estudió también en la semana anterior. Y la tarea dice que busque 2 más, 2 eléctricos y 2 no eléctricos para que los estudie, pero vamos a hacer sino 1 y 1. 1 y 1. Vuelvo y repito, solo vamos a hacer 1 y 1. Por lo tanto, de la tabla que descarguen, eliminan la fila 4 y la fila 5 con todas sus filas componentes. Bien, después de que terminen de hacer la tabla. Sugerencias para hacer la tarea. Entonces usted busca acá, por ejemplo, en los eléctricos, cómo hacen una pila. ¿Listo? Y usted acá empieza cuando vea el video, pero bueno, ya sabe, tiene que mirar un video que no sea del nivel de primaria, un video más elaborado. Y hace acá el listado de materias primas, acá coloca la definición de qué es esa materia prima. Si usted me coloca polímero, entonces dígame qué es un polímero. Si coloca hierro, entonces coloque la definición de hierro. Si coloca acero, coloque la definición de acero, etcétera. Y acá la disposición final en las 3 R's, y si no, entonces colocarle desecho sólido. Teniendo en cuenta que en nuestro hogar contamos con una gran cantidad, como pueden ver en este comercial de OLX, de artefactos que nos ayudan a tener la vida que nosotros queremos con la comodidad que nos gusta o satisfaciendo nuestras necesidades, van a elegir 2, uno que puede ser eléctrico y el otro no eléctrico. Por ejemplo, una cama es no eléctrica. ¿Listo? Cuando hablamos de eléctrico y no eléctrico nos referimos específicamente a que funcionan con electricidad o sin ella. De esta manera entonces vamos a poder darnos cuenta de la importancia que tienen los recursos naturales, en particular las materias primas, a nuestro alrededor, y establecer 3 conclusiones. Primero, aprender a identificar. Hay unas que no se identifican con mucha facilidad, por ejemplo, el pegante. ¿Listo? Y hay varias cosas en las que utilizaron pegante, por ejemplo, en la madera, y usted no lo sabe, pero lo tiene que poder deducir o concluir. Es posible que no estén todas, pero sí trate de encontrar al menos alguna de esas a las que llamamos, entre comillas, invisibles, a simple vista quiere decir. Es decir, que no las podemos ver de una vez, pero presumimos por lógica que ahí están. Espero que puedan realizar el trabajo de esta semana, ver este video antes de llegar a la clase o durante ella. Que tengan una feliz semana y muy provechosa.